Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha? ¿Alguien que me pueda confirmar si se escucha bien? ¿Sí? Sí, profesor, así es. Ok, Buenas perfecto. noches. Bien, acá Nicolás me dice también que se escucha. Perfecto, genial, buenísimo. A ver, ¿cuántos somos? Un segundo que voy a mirar el chat también. Sí. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Sí. Bueno, somos unos 20 aprox. Bien. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, faltan un par de minutos. Vamos a dejar, en todo caso, que ahí veo que está entrando mucha gente. Aguantamos, cierro el micrófono 5 minutos a que se sume la gente y retomamos. No se vayan. Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar con ustedes. Me presento brevemente. Soy Francisco Barifi. Yo soy ayudante interino de la cátedra en Teoría Constitucional. Y conmigo, bueno, ustedes son somos la comisión 6 y tenemos, bueno, los días lunes, martes, miércoles y jueves. Los días lunes con Soraya, que creo que ya tuvieron ayer. Los días martes conmigo, en este horario. Los miércoles con la profesora Pía Martina. Y los jueves, clase plenaria con el titular de cátedra, el doctor Eduardo Jiménez. Bien. Vamos, bueno, saben brevemente, ¿no? Que vamos a seguir al menos en esta primera parte del cuatrimestre con el sistema de clases virtuales. Bueno, imagino que ya ustedes, la mayoría de ustedes el año pasado les habrá tocado el ingreso ya con clases virtuales, así que quizás la mayoría de ustedes no conoce otra realidad académica que la de estar frente a una cámara de Zoom. Así que bueno, lo lamento por ustedes. Esperemos que ya, creo que recién para el 2022 vamos a pensar en un sistema de seminormalidad que nos permita la presencialidad. La verdad que esto tiene sus ventajas y sus desventajas, y tanto para los profesores como para los alumnos. Por un punto también ha servido para derribar algunos mitos, para en algún punto también, digamos, derribar fronteras o límites geográficos y económicos en algunos puntos, no siempre. Pero bueno, hemos intentado ya el año pasado y este año lo hemos intentado otra vez, llevar adelante esta cursada en estos términos, lo cual, como les decía, requiere un poco de esfuerzo de ambos lados, por parte de ustedes y por parte nuestra. Así que bueno, nada, la mayoría de las posibilidades que tengan de activar cámaras y bueno, más que nada para sentir un poco la presencia, no es un requisito sine qua non, digamos, los que quieran, hay respeto a quien no lo quiera hacer,
Pero bueno, más que nada para ir también un poco viéndonos reflejados, si no es un poco, digamos, como raro eso de hablarle a una computadora, ¿no? Yo sé que ustedes están del otro lado, pero bueno, no deja de ser, es un poco más ameno si puedo ver algunas caras y algunos gestos, por lo menos para saber que se me está escuchando. Así que bueno, nada. Bueno, vamos a comenzar conmigo. No sé si habrán podido ya acceder al aula global, y creo que está el cronograma, en el cual imagino que ya a esta altura saben que conmigo van a ver bolilla 2 y bolilla 5 de la primera parte. Y bueno, básicamente vamos a comenzar hoy con una clase introductoria. No va a ser larga la clase de hoy, no va a ser en torno a los 30 minutos, una cosa, porque lo que les voy a hacer es una aproximación muy general de lo que es la unidad 2, la bolilla 2, y luego en las diferentes clases vamos a ir enfatizando en algunos conceptos, los vamos a ir disgregando, los vamos a ir precisando, y sobre todo tratando siempre de poner todo en contexto. Esta materia, yo siempre digo, Derecho Constitucional tiene digamos, no es una materia compleja, es una materia relativamente corta en cuanto a cantidad de contenido y en cuanto a volumen normativo, pero claramente es una materia, digamos, siempre casi todos los profesores llevan agua para su propio molido y todos los profesores creen que su materia es la más importante, ¿no? Pero no sé si de teoría constitucional es la más importante, pero sin duda, sobre todo ustedes que están ya son iniciantes, por decir una forma, esta va a ser la primera materia en la cual les va a dar una noción de ordenamiento jurídico, ¿no? Del sistema global, para comprender en algún punto lo que es el ordenamiento jurídico argentino. Sin perjuicio que después ustedes se encuentra descentralizado, disgregado, en diferentes jerarquías y en diferentes materias. El derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, laboral, de familia, etcétera, etcétera. En el ámbito de la esfera pública, el derecho público, los derechos humanos, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el ámbito de la derecha privada y algunas áreas que están un poco a caballo entre una y otra. Pero el derecho constitucional les va a dar esta visión de sistema, de ordenamiento. Es como que nos da la carcasa básica de lo que es la estructura política y jurídica del Estado. Que creo es un poco lo interesante del derecho constitucional, porque les puedo asegurar que conceptos básicos que van a aprender aquí les va a servir para entender la materia, para entender la carrera y para ejercer la profesión. Porque cada vez más, digamos, ¿no? Conocer, digamos, todo termina en última instancia en la interpretación constitucional, que es la máxima instancia, ¿no? Entonces, bueno, aprovechen que la materia no es larga, como pero sí para leerla bien, para entenderla bien, digamos, conceptos, porque además van a ver, lo vamos a ir viendo continuamente, que es muy raro que no hablemos de alguna cuestión teórica de derecho constitucional que no tenga un correlato, que no tenga un ejemplo que esté sucediendo al respecto en los diarios y en la vida política del país. Evidentemente la mayoría de las cuestiones van a estar relacionadas con lo que es la segunda parte de la materia, la parte de lo que es la parte orgánica, y que tiene que ver justamente con las relaciones orgánico-políticas del Estado, las relaciones entre los poderes, los diferentes límites o los sistemas. Pero también va a haber un montón de conceptos que vamos a ver en la primera parte, en esta parte que establece, ¿no? Como se considera como la parte dogmática de la Constitución, porque establece algunos principios, valores y derechos fundamentales dentro de lo que son el sistema de valores del Estado. Ya en la segunda parte se dice orgánica porque en realidad regula las relaciones políticas del Estado, es decir, cómo se va a ejercer el poder político dentro de un Estado. Entonces una Constitución, digamos, ¿no? Se aboca básicamente de esas dos grandes cuestiones. Por un lado, establecer unos principios, unos valores y una serie de derechos de organización básica, humana, social, y por otro lado, la segunda parte se encarga también con un rango constitucional, con el mismo valor, justamente de las relaciones políticas del Estado, la división de poderes y el control recíproco de esos poderes. Entonces, bueno, eso es la ventaja un poco de esta materia, como les decía, en materia
que es global, que es contextual, que les va a servir para entender el ordenamiento jurídico argentino, también cómo se organiza. Vamos a ir viendo esa famosa, ustedes seguramente habrán visto ya en Introducción al Derecho, o en Teoría del Derecho, no sé ya cómo se llama ahora, ¿no? Algunas nociones básicas del Estado de Derecho. El concepto de Estado de Derecho, justamente, o en historia política, no sé qué materias tienen, pero un poco lo que son los antecedentes teóricos de la estructura política de un Estado, la evolución que surge en algún punto en la época de la Ilustración, desde el punto de vista, digamos, ¿no?, filosófico, teórico, y cómo va a ir justamente desarrollándose en diferentes etapas hasta constituirse hoy en el constitucionalismo moderno, el constitucionalismo social, aunque claramente ya estamos en un proceso de transición, digamos, ¿no?, en la que no se sabe muy bien hacia dónde vamos. Parecía como que las regiones del mundo tendían hacia, hacia regionalismos, hacia sistemas de integración regional, hacia sistemas de integración política. Teníamos el paradigma de la Unión Europea, digamos, ¿no?, que había llegado, ha llegado, ¿no? Ha llegado a establecer una especie de federación de estados, unida bajo una misma bandera, bajo una misma moneda, bajo un tránsito libre de bienes, servicios y personas, bajo una nacionalidad común, y inclusive hasta casi un idioma común. Pero bueno, también hemos visto en los años recientes, previos a la pandemia, como mucho cambio en las relaciones políticas dentro del Estado y hacia afuera del Estado y el escenario internacional, ¿no? Cambios que básicamente, al menos los principales pensadores, ¿no?, más modernos, politólogos, no sé, pienso en Yuval Harari, por ejemplo, ¿no?, que plantean un poco como que gran parte de esta disrupción o de estos cambios que estamos viendo en las estructuras políticas de los estados tienen que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Con el desarrollo tecnológico que ha cambiado justamente todas las relaciones tradicionales entre los estados. Relaciones de economía, relaciones de comercio internacional, hasta las relaciones bélicas o de conflictos armados, donde ya las guerras tradicionales empiezan a ser cada vez más, digamos, menos típicas, y se plantea todo en un escenario mucho más tecnológico, si se quiere, ¿no? De ciberterrorismo, de ciberguerra, digamos, ¿no? O de lucha justamente en el ámbito de la tecnología. Pero bueno, después vino la pandemia, y en algún punto no sabemos hacia dónde vamos a salir, hacia dónde vamos a ir. Realmente estamos viviendo tiempos raros, tiempos revueltos, tiempos atípicos, y tiempos que van a, o sea, claramente se vienen grandes cambios, para bien o para mal, el que sepa leer, digamos, ¿no?, un poco el rumbo hacia dónde va el mundo, pueden, lo digo ustedes, ¿no?, la mayoría de ustedes que están jóvenes, ¿no?, empezando con el derecho, es momento de estar alerta, es momento de leer mucho, es momento de interesarse mucho de lo que está pasando, digamos, de lo que, justamente de lo que está sucediendo. Cuidarse mucho digamos, de las nuevas tecnologías, y en algún punto también de las nuevas modalidades, digamos, de desarrollo tecnológico. Bien, vamos a meternos en tema muy brevemente. Como les decía, nuestra materia se llama Teoría Constitucional y es un poco la materia que estudia justamente el sistema constitucional argentino. Un sistema constitucional que está, digamos, en un punto prescripto o si se quiere, determinado normativamente en la Constitución, ¿no? En la Constitución, en la existencia de un documento, si se quiere, documento escrito, que recoge estas normas fundantes básicas, creadas por un grupo de personas con lo que se denomina un poder constituyente. Nosotros basamos un poco en la idea esta, nuestro sistema constitucional está basado, ya lo habrán visto a este punto, en el modelo norteamericano, en el modelo
de la Constitución norteamericana, y a pesar de nosotros no tener una gran tradición, ¿no? O ninguna tradición o vínculo con Estados Unidos, lo cierto es que cuando Argentina, digamos, ¿no? declara la independencia como Estado, y se aparta, se independiza de un reino, en este caso el Reino de España, tiene que decidir, o puede, o se encuentra en el momento histórico, si se quiere, de decidir, digamos, ¿no? cuáles van a ser las bases políticas y jurídicas del Estado. Y bueno, evidentemente, digamos, el proceso independentista, o sea, lo podemos fijar obviamente en 1810 como la declaración de independencia, perdón, la revolución, y en 1816 como la declaración de independencia, y sin embargo, ¿no? La primera constitución formal del Estado argentino es de 1853. Entonces digo, ¿cómo sobrevivió el Estado? Digamos, ¿no? Bueno, sobrevivió, ya sabemos, ¿no? Con los cabildos, con los sistemas de organización política, pero con un sistema de provincias. Por eso las provincias unidas del Río, de la Plata, unidas en Congreso General Constituyente, así empieza nuestro preámbulo, ¿no? Un poco esta idea de las provincias, los sistemas provinciales, una vez independizados del Reino de España, en algún momento deciden crear un Estado. Un Estado, crean lo que es la Asamblea Constituyente, la primera Asamblea Constituyente, que se realizó en Santa Fe, digamos, justamente en 1853, y que también se dio en el contexto de también de ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué fue en Santa Fe y no en Buenos Aires? Y todo pasa en Buenos Aires. A ver si alguno tiene ganas de opinar. ¿Alguien sabe por qué nuestra primera constitución de Estado se da en Santa Fe y no en Buenos Aires? ¿Nadie? Sí, yo creo que sé la respuesta. A ver, Ivana. Contame, Porque en ese momento, ¿qué tal? Porque en ese momento estaba separado el Estado de Buenos Aires de la Confederación Argentina y la capital era en Santa Fe. Exactamente. Ustedes habrán estudiado seguramente en historia, en el colegio, seguramente en historia argentina, ¿no? La famosa disputa entre unitarios y federales. Esa, siempre Buenos Aires, como bien decía Ivana, el centro del país, el puerto más principal, digamos, ¿no? El centro económico y político del Estado, atrayendo, digamos, ¿no? con su centrismo, hacia una visión unitarista de Estado, descentralizada, digamos, administrativamente, pero por otro lado, otra serie de provincias con la misma nivel de autonomía, con historia propia, que pujaban ya por un sistema federal, un sistema de provincias o de confederaciones, de unidades territoriales, digamos, con cierta autonomía. Y justamente, de hecho, como bien decía Ivana, en la Constitución de 1853, digamos, también la respuesta podría ser, digamos, ¿no? ¿Por qué no se hizo en Buenos Aires? Y porque Buenos Aires no participó de ese proceso constituyente. Como bien decía Ivana, las razones por las cuales, ¿no? Pero físicamente Buenos Aires no formó parte de ese primer, digamos, ¿no? Momento constituyente, lo hizo ya posteriormente en 1860. Por eso cuando vean Poder Constituyente van a ver que algunos dicen, entre ellos el doctor Jiménez, digamos, ¿no? que el Poder Constituyente originario empieza en 1853 y culmina en 1860. Como que la reforma, digamos, ¿no? la incorporación de Buenos Aires en 1860 a la Constitución concluye lo que es el Poder Constituyente originario. Porque en algún momento ahí donde Buenos Aires cede y forma parte, digamos, no sin condiciones, y después lo vamos a ir viendo, en algunas partes de la Constitución vamos a ver que la Constitución declara que Buenos Aires se Sí, chicas, Tilda, no se preocupen, seguramente es el internet porque hay lluvia y hay mal clima. Ahora me voy a contactar con el doctor y le voy a avisar que se congeló su imagen.
Lo más seguro es que se salga el Zoom y después se vuelva a conectar. Gracias. Hola, perdón, se desconectó. No sé si fue algo que toqué o algún problema con el Wi-Fi. ¿Me hacen así? ¿Se escucha así? Sí, bien, perfecto. Bien, bueno, no, justo estaba intentando pasar, ahora se borró en el chat. Ah, sí, acá está, que Nicolás también decía, había respondido también, perdón, Nicolás, entre Buenos Aires e interior, justamente a raíz de lo que le estamos hablando. Bien, metámonos muy brevemente porque, como les decía, que iba a ser una clase bastante corta. Con esta breve introducción, un poco como les decía, vamos a tratar todo el tiempo de relacionar, digamos, ¿no? De ponernos en contexto y sobre todo de entender un poco el proceso político. Digamos, ¿por qué? Porque continuamente nosotros vamos a ver esta tensión constante en la cual nosotros tenemos formalmente un sistema constitucional netamente federal, que en algún, digamos, ¿no? que en algún punto se intentó además, digamos, ¿no? darle ciertos dotes de parlamentarismo, pero en la realidad pareciera como nosotros tenemos, o sea, digamos, en la realidad un sistema presidencialista unitarista, ¿no? Porque es como que en la práctica el sistema, nuestro sistema federal hace que el Poder Ejecutivo Nacional congregue gran parte del poder político y económico del Estado, y por ende, bueno, en los papeles pareciera como que somos un país federal, pero luego la realidad demuestra de que esa... digamos, y esto también es un poco, a veces, para demostrar que hasta qué punto a veces las normas cambian la realidad. Es decir, venció el sistema federal, digamos, la Constitución estableció el sistema federal, pero Buenos Aires siguió ejerciendo su centralismo y su poder político, digamos, ¿no? Y también nuestro, quizás a diferencia del sistema norteamericano o del sistema canadiense, si se quiere, por pensar en sistemas federales regionales, ¿no? Y inclusive creo que hasta México y Brasil, digamos, ¿no? Otros dos grandes sistemas federales tienen como más equilibrios entre el Estado federal y los sistemas provinciales o las unidades territoriales, ¿no? Nuestro país es, digamos, como se comporta como un sistema unitario, pero vamos a estudiar a lo largo de toda la materia que somos un Estado federal. Y uno de los lugares donde vamos a estudiar justamente el sistema federal, o lo que es el federalismo, tiene que ver con la bolilla 2. Si bien federalismo lo van a ver luego en una bolilla específica, no sé si con PIA, creo, digamos, en el punto 2 del programa, que vamos a dar las próximas 3 clases, digamos, está constituido principalmente por tres cuestiones, por tres grandes temas. Primero vamos a hablar de lo que es la democracia constitucional. Vamos a tratar de desarrollar esta idea, este concepto de lo que es la democracia constitucional. Es decir, la necesidad de que digamos, el constitucionalismo, como el establecimiento de un sistema constitucional formal, por sí solo no basta para establecer digamos, ¿no? un modelo político democrático, si se quiere. Es decir, democracia constitucional, esto obviamente que vamos a seguir viendo algunos paralelismos, quizás con sistemas, otros sistemas, si quieren, o alguno hasta podría argumentarlo en relación con el nuestro, ¿no? Pero quizás sistemas políticos que parecieran basarse formalmente en un sistema constitucional, pero que no revisten las características de un sistema democrático. Entonces puede haber constitucionalismo, pero no un constitucionalismo democrático.
Entonces un poco lo que vamos a tratar de encontrar dentro de esta cuestión, justamente, cuáles son la noción de Estado de Derecho y cuáles las nociones de constitucionalismo democrático. No solamente en qué consiste el ejercicio democrático del poder constitucional, sino también la protección del sistema democrático por parte de la Constitución. Y esto a raíz de, ustedes ya saben, aunque ninguno lo ha vivido, la mayoría de ustedes, por suerte, digamos, tenemos una historia de país en la cual se han ido alternando entre momentos de democracia y de momentos de dictadura. Y obviamente los momentos de dictadura se han roto el orden constitucional. Digamos, ¿no? A pesar de que no se rompe, por decir una forma, el sistema normativo, las leyes siguen en vigencia, si una de las primeras cosas que hacen, digamos, ¿no?, los dictadores es romper con el orden constitucional, disolver el Parlamento y ejercer el poder político del Estado, que puede ser a través de una junta militar, digamos, ¿no?, y intervenir el poder judicial. Pero bueno, una dictadura no necesita un parlamento, no necesita un poder legislativo, necesita solamente un ejecutivo fuerte, y eso obviamente establece o rompe con las reglas básicas de un Estado democrático. Y entonces, bueno, vamos a ver justamente también, nos vamos a meter un poco dentro de lo que es los mecanismos que ha desarrollado la Constitución para defenderse justamente de la ruptura del orden constitucional. Aprendiendo un poco de los errores del pasado. Está la última gran reforma que tuvo nuestra Constitución en el año 94, una de las cosas que procuró incorporar en la Constitución son disposiciones más fuertes, si se quiere, más efectivas, al menos desde el punto de vista normativo, para proteger el orden constitucional, para que no haya más rupturas constitucionales, cosa que bueno, lo hemos logrado hasta ahora, y no sin haber pasado por tremendas crisis, estados de sitio, bueno, una pandemia, si se quiere, todavía no hemos salido, pero por suerte, digamos, ¿no?, más allá de la crítica o no que podamos hacer, si gobierno sí, si gobierno no, que si oficialismo o oposición, en todos los casos creo que hay que sí celebrar, y es que nunca más la opción, la solución política o a la crisis del Estado argentino, de sociedad argentina, pase por disolver el Estado constitucional, por muy corrupto que queramos que sean, por muy vagos crean que seamos los legisladores y nuestros políticos, nunca hay que romper con el sistema institucional, porque siempre digamos, esa receta nunca ha funcionado bien para nadie. Bien, primer tema entonces, democracia constitucional, como les decía, lo vamos a ir viendo. Segundo tema, vamos a ver lo que son las características del Estado constitucional argentino. Más concretamente nos vamos a meter con el artículo 1 de la Constitución, en la cual dice el Estado argentino adopta para sí el sistema representativo, republicano y federal, estableciendo en esos tres pilares, sistema representativo, republicano y federal, las tres pilares básicos del sistema constitucional argentino. Lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de estos conceptos, qué implica cada uno de ellos, y cómo los vamos a ir desmenuzando para dotarlos de contenido y de que no queden como una especie de canto de rezo, digamos, ¿no?, a unas palabras que tienen buena rima y que quedan muy bien, pero sino que son además conceptos que tienen un contenido pragmático, un contenido práctico, un contenido importante. Bien, y por último, lo que vamos a ver en esta primera bolilla 2 es lo que se denomina, o lo que vamos a analizar, son las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Relaciones entre Estado y Iglesia, que una relación, ustedes, digamos, ¿por qué el derecho constitucional le dedica tanto, digamos, tanta energía, bueno, tantas disposiciones o atención, digamos, ¿no?, a
Acá alguien está diciendo que no escucha, Carla, no sé, ¿el resto sí escucha? ¿Sí? Bueno, Carla, entonces sos vos el problema. Bien, como les decía, la relación, bien, las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Bueno, también aquí tenemos que siempre remontarnos hacia, digamos, ¿no? El momento en el cual surge justamente la noción de un sistema constitucional, o un sistema, una separación justamente entre el Estado y la Iglesia, algo que durante toda la Edad Media no sucedió. Sabemos justamente que la Ilustración es la que desarrolla digamos, ¿no? el pensamiento que establece las nociones básicas de Estado, y uno de los primeros logros del sistema constitucional es justamente la ruptura entre, digamos, ¿no? una visión teocrática del Estado, una visión en la cual el rumbo del Estado, digamos, lo plantea, digamos, ¿no? la autoridad religiosa, para ceder justamente ese poder político, esa dirección del Estado, hacia eventualmente un sistema republicano o un sistema monárquico. Y si convengamos que el sistema monárquico, digamos, ¿no? Sistemas republicanos, sistema monárquico, como quizás las dos, tenemos sistemas republicanos, sistemas monárquicos y sistemas totalitarios o dictatoriales, ¿no? Como los tres grandes modelos que existen en el mundo. Pero bueno, evidentemente cada vez menos tenemos sistemas, digamos, de reino, ¿no? De sistemas monárquicos, y cada vez más sistemas republicanos. Pero todavía tenemos varias regiones del mundo que se encuentran aún basadas en un sistema monárquico. Y si bien obviamente las monarquías modernas, las monarquías que persisten, son monarquías parlamentarias, son monarquías en las cuales ha habido ya una secularización entre Estado y religión, no debemos dejar de perder, digamos, ¿no? el rumbo, digamos, ¿no? de que digamos, ¿no? durante la Edad Media, si bien la principal autoridad eran los papas y la autoridad religiosa, lo cierto es que quienes ejercían el poder político durante todo lo que fue la Edad Media fueron los reinos, los reyes, ¿no? Y la justificación, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué el rey, el ejercicio político, digamos, ¿no? del rey, digamos, del monarca, digamos, no tiene, a ver, según su interpretación, ¿a qué se refiere la Constitución con la palabra sostener el culto católico? Ajá, te me estás adelantando, Lautaro. Bueno, lo vamos a ver eso. Es un tema justamente muy... no me voy a adelantar, es una pregunta muy precisa, justamente porque justamente vamos a analizar el artículo 2 que habla de sostener el culto y qué implica eso en términos políticos, económicos del Estado. Vamos a ver cómo ha ido variando, no es una respuesta muy sencilla, porque la relación entre el Estado y la Iglesia ha ido cambiando, las diferentes reformas constitucionales. Pero como les decía, aún en el momento en el cual surge el constitucionalismo liberal, el constitucionalismo, como les decía, surge, digamos, ¿no? el principal antecedente lo encontramos justamente en el sistema norteamericano, ¿no? Las revoluciones de Virginia y después la declaración de independencia en Filadelfia, como predecesora, ¿no? del sistema constitucional argentino, pero inclusive, convengamos que inclusive en el país en el país de la democracia o del sistema de constitucionalismo republicano, como es Estados Unidos, aún es un país con una profunda y marcada relación entre el Estado y la Iglesia. Y si no es así, digamos, pongan atención y vean presencia en cualquier discurso que pronuncie cualquier presidente norteamericano, van a ver que siempre termina con la misma frase: God bless America. Que Dios bendiga a América. Todos los presidentes terminan siempre con esa frase, porque justamente es una sociedad, digamos, todavía donde el poder religioso tiene una incidencia importante en el poder del Estado.
Nosotros, bueno, esta es una tensión permanente, como les decía, que en el momento en el cual se adopta nuestra primera constitución, ese poder político del Estado era pleno, donde vamos a ver que también dentro de este artículo 2, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un modelo donde hay, digamos, libertad de culto, pero no hay igualdad de culto. Esta es un poco la idea básica que tiene que dar. En Argentina hay igualdad de culto, es decir, todo el mundo puede profesar el culto, digamos, hay libertad, perdón, de culto. La gente puede, le podemos saber qué es un culto y demás, todas cuestiones complejas, pero no hay igualdad de culto. Desde el momento en el cual el artículo 2 de la Constitución dice que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, está diciendo que el Estado tiene un culto de preferencia. Después vamos a ver si eso implica que le da dinero o no le da dinero y qué relación tiene con la educación. Pero lo cierto es que para el sistema constitucional argentino hay libertad de culto, pero no hay igualdad de culto. Hay un culto que es más importante que otro. Y es justamente la relación entre la Iglesia Católica, que la vamos a ver no solamente en el artículo 2, sino vamos a ver cuando a lo largo de toda la Constitución se habla además de la relación con la Santa Sede, con los concordatos, ¿no? Y la relación entre el Estado y la Iglesia, no solamente la Iglesia local, sino con la Iglesia del Vaticano. Así que bueno, nada. Bien, con esto vamos a ir finalizando esta clase introductoria, como les decía, era un poco ponernos en contexto. Para meternos en tema. Ya la clase que viene vamos a ir desarrollando, como les decía, estos tres grandes temas, la noción de democracia constitucional, la estructura o, digamos, ¿no? o las características del sistema constitucional argentino, y por último las relaciones entre Estado e Iglesia. ¿Ok? Así que bueno, nada, con esto terminamos por hoy. Nos vemos el próximo martes, 20:15. Ya arrancamos un poco más con temas más específicos. ¿Ok? Que tengan buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, chao. Hasta luego.